Super Crack Estrella presenta MK Ultra, el control mental para realizar viajes en el tiempo. La teletransportación es la capacidad de mover la materia de un punto a otro en el tiempo y el espacio de forma rápida. Existen diferentes tipos de teletransporte, y la teletransportación psíquica es uno de ellos. Esta capacidad no es nueva, ya que la idea de que las personas que desaparecen de un lugar y misteriosamente reaparecen en otro se remonta a miles de años atrás. Hacia el año 2004 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos encargó un estudio de 88 páginas titulado Estudio de la Teleportación Psíquica, donde el autor Eric W. Davis indicaba que la teletransportación psíquica es el movimiento de una cosa o persona de un lugar por medio del poder de la mente. Es muy real y puede ser controlado. Después de hacerse público este estudio, la afirmación de Davis fue descartada de forma rápida por la comunidad científica. De la misma manera, y dejando de lado este suceso, la Fuerza Aérea continuó la investigación de las posibilidades de la teletransportación psíquica, invirtiendo más de $7,5 millones. El estudio de Davis demuestra que la teletransportación psíquica es una realidad y que nadie puede desacreditar. Es obvio que en el mundo paranormal también se encuentran muchos casos de teletransportación psíquica, y aunque no se ha podido demostrar, la teletransportación psíquica podría llegar a explicar el fenómeno doppelganger, en el que el doble de una persona es visto en algún lugar distante. Desde un punto de vista realista, se debe afrontar que ahora estamos solo empezando a sondear las grandes capacidades de la mente y el potencial de las habilidades psíquicas. Como ser humano siempre se han buscado nuevas fronteras, explorando la geografía del planeta Tierra, haciendo uso de la tecnología y las maravillas del espacio, y es ahí cuando se muestra evidente que la comunidad científica no está interesada en desvelar los misterios de nuestra mente, que serían el puente para una nueva perspectiva. Finalmente, a pesar de las evidencias suficientes para demostrar la existencia de las capacidades psíquicas como la teletransportación psíquica, la ciencia jamás permitirá que la humanidad crea en la capacidad real de su ser. Casi nadie recuerda lo que le pasó cuando uno tenía 5 años, sin embargo, basándome en mi propia experiencia, si viviste un trauma o algo que con 5 años viviste con mucha intensidad, seguro que lo recuerdas. Este es mi caso. Super Crack Estrella. Solo hay una cosa que recuerdo de cuando tenía 5 años, un recuerdo nítido con todo detalle. Fue la ocasión cuando, teniendo 5 años, me escapé del colegio porque me enfadé con la maestra, y me fui a mi casa. Recuerdo con detalle cómo ese día cruzaba las calles con mucho detalle. Recuerdo lo concentrado que estaba para encontrar el camino de vuelta a mi casa, y me puedo ver en ese recuerdo. Para mí ese día fue un día muy intenso, y esta es la razón de que lo recuerde todo: el estrés, el miedo. Y esta historia tiene mucho que ver con el tema que hoy vamos a tratar, ya que el MK Ultra, el control mental, está relacionado con causar trauma a los niños. Es muy frecuente que las élites de ricos hagan esto a sus propios hijos, crean traumas para que estos puedan ser recordados, y de esta manera poder viajar en el tiempo. Es algo parecido a la película El efecto mariposa, donde a través de fotografías podían viajar al pasado viendo una foto donde aparecía el protagonista, viajando en el tiempo a la misma época de la foto. Puede parecer ciencia ficción, pero no lo es. Todo está relacionado con nuestra conciencia. MK Ultra, el control mental convertido en experimento real. Si hay un programa histórico que encaja con la trama de Eleven, ese es MK Ultra, el proyecto real de la CIA desarrollado desde los años 50 para investigar técnicas de control mental. Documentos desclasificados confirman que el programa utilizó a personas sin recursos, presos, enfermos mentales e incluso embarazadas. También ricos de las élites en algunos casos no hicieron con sus propios hijos, como sujetos de pruebas en sesiones que incluían administración de LSD, psicotrópicos, hipnosis, aislamiento sensorial o privación de estímulos. Buena parte de los métodos empleados por el doctor que dirige las pruebas sobre Ons en la serie bebe directamente de estos experimentos, que la CIA mantuvo activos durante décadas y cuyos resultados, al menos oficialmente, fueron considerados inútiles. Sin embargo, muchos especialistas creen que el cierre público del programa no impidió que las investigaciones continuaran bajo otros nombres: Stargate y la visión remota. Más allá de MK Ultra, el equipo recordó otro proyecto desclasificado y sorprendentemente reciente: Stargate, un programa del ejército estadounidense destinado a entrenar a personas con supuestas capacidades psíquicas para ver a distancia.
La llamada visión remota se utilizaba con fines de reconocimiento militar, intentando que estos sujetos pudieran describir instalaciones, localizar objetivos o analizar situaciones a miles de kilómetros sin estar presentes físicamente. Aunque los resultados fueron muy discutidos, el gobierno estadounidense financió este tipo de investigaciones durante casi 20 años. La idea de personajes capaces de localizar personas, objetos o criaturas en otras realidades, como hace Eleven en sus sesiones dentro del tanque de privación sensorial, procede directamente de estas pruebas. Proyecto Montauk. El mito que lo empezó todo, uno de los referentes más citados por la comunidad fan, y también por los propios creadores de la serie, es el Proyecto Montauk, un supuesto programa ultra secreto que habría operado en la base militar de Camero, en Nueva York. La historia moderna del mito nació en 1992 con el libro Montauk, Experiments in Time, una obra presentada como ficción, pero escrita con tal grado de detalle que alimentó décadas de especulación. Según el relato popular, en Montauk se habrían llevado a cabo experimentos relacionados con control mental, manipulación psíquica, viajes en el tiempo haciendo que su mente posea su cuerpo en el momento descrito allí e incluso generación de criaturas o manifestaciones físicas a través de tecnología experimental. Aunque no existe documentación oficial que avale estos extremos, sí es real la instalación militar, hoy convertida en parque estatal, y parte del imaginario del proyecto se trasladó casi de forma directa a la estética y temática de Stranger Things. Si recuerdas algo de una forma tan clara como es el recuerdo de un trauma, es más sencillo viajar en el tiempo a esa época donde te pasó el trauma. Stargate y la visión remota. Más allá de MK Ultra, el equipo recordó otro proyecto desclasificado y sorprendentemente reciente. Stargate, un programa del ejército estadounidense destinado a entrenar a personas con supuestas capacidades psíquicas para ver a distancia. La llamada visión remota se utilizaba con fines de reconocimiento militar, intentando que estos sujetos pudieran describir instalaciones, localizar objetivos o analizar situaciones a miles de kilómetros sin estar presentes físicamente. Aunque los resultados fueron muy discutidos, el gobierno estadounidense financió este tipo de investigaciones durante casi 20 años. La idea de personajes capaces de localizar personas, objetos o criaturas en otras realidades, como hace Eleven en sus sesiones dentro del tanque de privación sensorial, procede directamente de estas pruebas. Una nueva investigación desarrollada por científicos alemanes sugiere que recordar el contexto en el que se creó un recuerdo puede ayudar a restaurarlo cuando éste comienza a erosionarse. Una nueva investigación podría traer al presente recuerdos casi olvidados. Expertos de la Universidad de Ratisbona, en Alemania, indican que los viajes mentales en el tiempo podrían ayudar a resucitar aquellos recuerdos escurridizos. Se trataría, en otras palabras, de revitalizar recuerdos difusos haciendo memoria de las emociones y pensamientos que se tenían cuando estos se almacenaron por primera vez. Los recuerdos se desvanecen con el paso del tiempo, pero al reinstalar mentalmente el contexto temporal que los rodeaba en el momento de almacenarlos, se puede mejorar su recuperación, dicen los autores en su estudio. Aquí demostramos que ese viaje mental en el tiempo al pasado tiene una función rejuvenecedora de los recuerdos, señalan. Recuerdos que no se olvidan. El estudio, publicado el pasado lunes, 28 de julio de 2025, en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos, también conocida por sus siglas NAS, se centró en los recuerdos de información aprendida, en comparación con aquellos que forman parte de acontecimientos. Cuando aprendemos algo, ese nuevo recuerdo se tambalea en una curva de olvido, como una roca en la cima de una montaña alta. A medida que la roca rueda cuesta abajo, perdemos algunos detalles del recuerdo. Pero a medida que se acerca a la base de la montaña de la memoria, donde la pendiente es menos pronunciada, la velocidad del olvido disminuye, relatan desde el portal Libesiense, que se hizo eco de la noticia. Con todo, existen procesos que hacen que los recuerdos sean cada vez más estables y menos sensibles a cualquier tipo de olvido, indica Karl-Heinz Baumel, uno de los autores del estudio e investigador del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Ratisbona. Algunos detalles quedan grabados en la memoria, mientras que otros se desvanecen con el tiempo. Sin embargo, este olvido podría no ser inevitable, explica Baumel. Codificar o reactivar recuerdos. Los investigadores enfatizaron que es posible reducir el olvido de algunos recuerdos si se viaja mentalmente al contexto de la codificación, es decir, al momento en que se creó el recuerdo.
Este viaje mental en el tiempo es, precisamente, lo que ayuda a recuperar la memoria, reactivando esos recuerdos y restaurando, según los investigadores, aproximadamente hasta 70% de los recuerdos objetivo en algunos casos. La investigación tuvo en cuenta un total de 1.200 personas y empleó varios grupos de control y formas de aprendizaje, que fueron posteriormente analizadas en función de cómo habían adquirido mentalmente el material que se les ofreció y el tiempo dedicado a ello. Repasar de forma recurrente para no olvidar. Baumann incide en que el grado de recuperación de la memoria varía, pues hay factores, como la riqueza de las experiencias recordadas u otros momentos con mucha carga emocional que no fueron exploradas en el presente estudio. De hecho, a los participantes se les brindó para que recordaran un pasaje corto, mientras que la otra mitad estudió listas de sustantivos no relacionados. Con todo, el experto sí señala que si se aspira a obtener una buena calificación en un examen, quizás sea mejor programar sesiones de repaso con intervalos cortos entre ellas. No obstante, tras una semana del experimento, el efecto del viaje mental en el tiempo se había desvanecido, indican desde el Ivesiense. Recordar las emociones no restauró ningún recuerdo, mientras que la preparación solo restauró el 31% de los recuerdos objetivo, señalan. Proyecto Gateway. Sonidos binaurales y estados alterados. Otro experimento citado en el programa fue el Proyecto Gateway, también vinculado a la CIA en los años 80. Su objetivo era explorar los estados alterados de conciencia mediante sonidos binaurales, técnicas de relajación profunda e inducción mental. Parte de la investigación se centró en determinar si estos estados podían facilitar experiencias fuera del cuerpo, percepciones extrasensoriales o acceso a lo que algunos investigadores describían como otras dimensiones de la realidad. Este concepto es esencial en Stranger Things, donde el Upside Down, el mundo del revés, se plantea como un plano alternativo al que solo pueden acceder ciertos individuos o mediante experimentos específicos. DARPA. La investigación que nunca se detiene. El equipo del Colegio Invisible recordó además que estas líneas de investigación no pertenecen únicamente al pasado. En épocas recientes, agencias como DARPA, la rama de investigación avanzada del Departamento de Defensa de Estados Unidos, han financiado proyectos destinados a crear interfaces cerebro-máquina, estudiar la neuroplasticidad para aplicaciones militares o mejorar la coordinación entre humanos y robots en escenarios de riesgo. Aunque estas investigaciones tienen un propósito tecnológico y no paranormal, muestran que el interés gubernamental por manipular, ampliar o estudiar las capacidades de la mente humana continúa muy vivo y resulta un reflejo muy realista de las tramas de la serie. Los 11 que existieron en la vida real. A partir de aquí, surgió la gran pregunta. ¿Hubo personas reales sometidas a pruebas que recordaran a 11? El programa mencionó algunos nombres históricos estudiados por gobiernos o instituciones científicas, como Nina Kulagina en la Unión Soviética, famosa por supuestas habilidades telequinéticas, o Uri Geller, estudiado en experiencias controladas por laboratorios estadounidenses durante la Guerra Fría. Aunque la ciencia moderna atribuye muchos de estos casos a sugestión o trucos, lo cierto es que las potencias mundiales sí dedicaron esfuerzos, dinero y recursos a investigar habilidades psíquicas. Ese interés es un eco directo de lo que se narra en la serie. El pánico satánico y el caso real que inspiró a Eddie Munson. Más adelante, el programa también mencionó el resurgir del pánico satánico de los años 80, un fenómeno social que criminalizó al heavy metal, los juegos de rol y la estética alternativa. En este contexto se sitúa el verdadero referente detrás de Eddie Munson. Damien Echols, uno de los Westminster, 3 jóvenes acusados injustamente de asesinato en 1993 en un caso marcado por prejuicios sociales, mala praxis policial y un clima de paranoia colectiva. La conexión entre Stranger Things y este caso va más allá de la estética. Parte de la trama de Munson, un joven marginado acusado por su aspecto, refleja de forma directa lo que vivieron estos chicos. La vida cambia y evoluciona a lo largo de los eones del tiempo, pero generalmente no de forma tan rápida como lo hace en la actualidad. Sería bueno pensar en esa velocidad para aumentar nuestras expectativas, nuestras capacidades. El futuro solo espera, seamos hábiles. Pero volviendo a la conciencia global del intelecto que actualmente vive, esta conciencia también asume la de una larga historia que la transporta y así la conciencia viva, de alguna manera, parece superar las leyes físicas al traspasar la nada de la muerte. Pervive y crece entre las generaciones con gran acúmulo de información que, como la vida siempre hace, es preciso procesar. Pensemos que el intelecto es fermento para transformar.
No es la fuerza física ni la capacidad tecnológica en auge que hoy disponemos las que nos deben transformar, sino la influencia de un intelecto colectivo que está cambiando para ejercer su poder oculto. Pero esto hay que hacerlo pronto, sin dejar que el gran desajuste entre los comportamientos humanos y el conocimiento acumulado sufra mayor grado de estiramiento que el actual. Transformar el pensamiento es urgente, es necesario. No debemos dejarnos arrastrar por la inercia de la historia, que solo es conocida cuando ya ha pasado. Debemos aprender y rectificar los errores. La vida siempre procesa la información para abordar nuevas transformaciones, y más cuando se siente estancada. ¿Por qué no favorecer el procesado que la vida quiere hacer? Los dirigentes, que podrían reconducir, no llegan a ser conscientes de su anclaje. Algo explosivo ha de ocurrir. Algo mágico que cambie el pensamiento colectivo y sus comportamientos tan manidos como obsoletos y ridículos. La propia vida ha de darnos poco a poco la metodología. Lástima de no poder incorporarlos a tan corto espacio vital e individual, para disfrutar todos juntos el cambio. Pero no importa, porque al hacer estas consideraciones nos hacemos partícipes del intelecto colectivo del mañana, cuando ya no estemos. Pero, puesto que somos conscientes, ¿por qué no imaginar las capacidades evolutivas que poseen los seres vivos en la actualidad, tanto la mente individual como los mecanismos que puede adoptar cada uno para disparar la eficacia de la mente colectiva? Por tanto, nuestro sueño, nuestra imaginación, nos ha de llevar a un mundo que sabe y persigue ese objetivo, el de favorecer ese plan en curso que la vida en el planeta recorre desde su aparición en la Tierra. El cerebro y la mente de cada individuo posee un gran terreno que ganar en cuanto a conexiones no establecidas previamente. Solo utilizamos una corta parte de nuestra capacidad cerebral. Pero como estamos en un proceso evolutivo, ¿por qué no analizar y fomentar algunas de estas capacidades para establecer nuevas conexiones? Comencemos por algo cautivador para mí como es el conector mental, la telepatía. Seguiremos hablando de otras conexinas que afloran y que disparan la intercomunicación entre los seres vivos. Aumenta nuestras capacidades en cualquier caso, con la telepatía ocurre lo mismo que con la magia, o se percibe o se niega. Numerosos estudios científicos no han podido demostrar que exista entre serie de individuos voluntarios estudiados en concentración, tratando unos de emitir y otros de recibir, en general, con naipes e imágenes. Es decir, la ciencia no la reconoce porque no la puede constatar. Pero lo que es un proceso evolutivo en sus comienzos es difícil de confirmar. Sobre todo porque los experimentos para demostrarla fueron simples y existían muchos vías en su diseño. Quizás, el pensamiento abstracto se transmitiera mejor que el mundo de la imagen, ya que éstas surgen más nítidas en nuestra imaginación. En cualquier caso, yo percibo la telepatía. Por supuesto, no siempre, veo que hay personas con las que es fácil y otras con las que no. Si el alma es afín, es más fácil conectar. Si se cierra, imposible. Hay una anécdota, no es reciente aunque no se olvida. Me dejó perplejo y también subraya la conexión mental entre los seres afines. Siempre disfruté de un lenguaje telepático con mi gran amigo Pepe Segura. Los dos somos del Córdoba a muerte, pero él es del Atleti y yo soy del Real. Lo cierto es que yo siempre le tuve simpatía al Atleti, también era el equipo de mi madre, y me gusta siempre verle jugar y ganar, siempre que no sea contra el Madrid. En una noche asiaga, el Barcelona le endosó al Atleti un 7-1. Al día siguiente jugaba el Córdoba por el Plus y yo lo estaba viendo. El juego era insufrible y veía al Córdoba mal, relacionándolo con la paliza del día anterior. Le escribí un mensaje por el móvil que decía, todo bastante mierdoso. Al domingo siguiente el Atleti recibía al Madrid. La respuesta de Pepe también era aún más pesimista. Ahora esperar que el Madrid no nos meta otros 7 me dejó hundido, el Madrid no humillaría al Atleti, y me sumergí en el partido, el Córdoba jugaba mejor y estaba disfrutando, pero no podía dejar de pensar en el mensaje de Pepe. Me pensé la contestación y al cabo de un rato decidí escribirla en el móvil. Decía así: de eso nada me haría del Atleti. Mientras escribía el mensaje, es decir, antes de enviarlo, recibí el sonido en el teléfono de la llegada de otro. Decidí acabar de escribir el mío y enviarlo antes de leer el que había llegado. Cuando lo hice, me quedé perplejo. Decía así: eso hazte del Atleti. ¿Cómo se puede explicar esa transmisión antes del tiempo para generar la respuesta? Solo de una forma, el conector mental es el más rápido de los lenguajes y, por tanto, el más eficaz y completo. Solo necesitamos practicarlo y desarrollar lo que es una capacidad incipiente entre los seres. Interacción de la mente manifiesta con teletransportación.
Solo quería saber su opinión sobre cómo funcionaría la mente manifiesta con los hechizos de teletransportación, porque puede ser un poco confuso. Si tuvieras tu mente, digamos, a 200 pies de distancia de ti, podrías apuntar a una criatura dentro del alcance de la mente y luego teletransportarla a 90 pies de ti y viceversa. ¿Qué pasa con Paso Nebuloso? ¿Podrías teletransportarte a 30 pies de la mente sin importar dónde estés, o solo teletransportaría la mente? Probablemente haya otros hechizos de teletransportación a los que esto se aplicaría, pero estos son los dos primeros en los que pensé. Desde un punto de vista físico, la teletransportación se puede definir como el movimiento instantáneo de la materia de un punto a otro. La teletransportación, en términos más sencillos, puede decirse que es el proceso mediante el cual alguien o algo puede viajar grandes distancias sin llegar a recorrer el espacio que se encuentra entre ellas. Sin embargo, hay un giro que debes saber. Todo el proceso no implica un movimiento real de materia, sino el movimiento de una coordenada a otra. En 1973, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó que se destruyeran a toda prisa todos los documentos de un proyecto con más de 20 años, el MKUltra. Un año después, el New York Times denunciaba en sus páginas que la CIA había estado realizando actividades ilegales dentro de Estados Unidos. Sí, se refería al proyecto que Helms intentó enterrar poco antes. El efecto mariposa. La película tiene dos finales alternativos hermosos y uno más, un poco perturbador. Tomar el control de nuestro futuro mediante las decisiones presentes es uno de nuestros objetivos primordiales como humano, pero ¿qué pasaría si pudiéramos, además, tomar control de nuestro presente modificando nuestras decisiones pasadas? Esta es la premisa de The Butterfly Effect, 2004, un film de Eric Bress, protagonizado por Ashton Kutcher y Amy Smart, que hace referencia al popular efecto mariposa, una teoría del caos que asegura que el aleteo de una simple mariposa puede provocar un tifón al otro lado del mundo. Si bien la película fue infravalorada, se ganó un lugar dentro de la cultura pop. Especialmente por su final, algunos expertos lo consideran como un desenlace perfecto, sobre todo si tomamos en cuenta la insuperable musicalización brindada por Oasis con Stop Crying You're Heart Out. Entre la fantasía y el rechazo al trauma, el efecto mariposa es una película que se presta para ser interpretada de varias maneras. Podría, por ejemplo, tomar la vía de la psicosis como una posibilidad en el caso de Evan. Sin embargo, hay un rasgo que me llama mucho más la atención, y es la fidelidad con la que la película describe la época actual y su discurso. Todos hemos fantaseado 1.000.000 de veces con regresar en el tiempo y cambiar el pasado. El protagonista de la película lo ha hecho 10 veces y produjo 6 historias diferentes. Pero se parece a todos nosotros. Hay una frase que lo empuja, hay un trauma que evita y hay un padre que le da la clave. La frase que empuja. Al inicio de la película estamos en un tiempo futuro, con Evan en el psiquiátrico intentando volver al pasado mientras escribe una carta en la que dice que tiene que salvarla ¿a quién? A Kylie en un momento, a su madre en otro, y también a Lenny, su amigo. Tener que salvar al otro es la frase que empuja a Evan a volver una y otra vez al pasado. Pero cada vez que repara algo para que nada desencaje, la contingencia siempre lo sorprende. Evan quiere salvar al otro del sufrimiento, de la enfermedad, de la violación, del trauma. Curioso ese empuje, porque lo lleva a estudiar psicología, y esa es una de las pocas cosas que permanecen en todos los posibles futuros. Él quiere reparar la mente del otro, y también su propia memoria. Quiere recordar eso que sus desmayos reprimieron. La película nos muestra bien que es imposible eliminar el campo de lo traumático, por más que se recurra a ciencias que prometerían hacerlo. No es posible vivir sin el agujero de lo que se pierde. Evan no lo entiende, quiere hacer que al mundo no le falte nada a partir de la manipulación del pasado. Pero no pasa lo que espera, siempre está el factor humano, ese que nunca responderá como robot. Me hace pensar en la programación neurolingüística, en la que además se utiliza la hipnosis con la promesa de llegar al pasado o al problema, para manipularlo y acabarlo en el presente. Me recuerdan a Evan, porque no piensan en la contingencia. Su padre lo entendió y se lo transmitió. El padre y su clave. A medida que Evan va agotando sus soluciones, decide regresar al pasado y hablar con su padre para que éste le diga cómo hacer las cosas bien. El padre le dice: no hay bien, no puedes cambiar lo que es alguien sin destruir lo que fue. Su padre relativiza eso de hacer las cosas bien y agrega a la dimensión de la subjetividad. No se pueden hacer las cosas bien para todos, porque lo que funciona para uno, no siempre será bueno para otro. Introduciendo el no todo, relativiza el superyo materno, fantasía y trauma. Vivimos en un mundo mercantilizado en el que se nos pide dar lo mejor de nosotros y hacer las cosas bien. Sin embargo, ¿qué es mejor y qué es el bien?
Tenemos los moralismos, que han tomado mucha potencia para responder esa pregunta. Pero también lo hace el discurso cientificista. Estar bien y estar mejor se han vuelto sinónimos de feliz y desangustiado. Nada debe producirnos dolor, porque es tóxico. Nada debe producirnos angustia, porque es violento. Nada debe faltarnos, porque nos hacemos dependientes. Eso ha producido que seamos sujetos a los que se les vende más fácilmente los productos que nos quitarían el dolor y la angustia, como los viajes, los gadgets, las series. Prótesis de la fantasía que no se construye porque no hay agujero. Nos hemos hecho fanáticos de la prevención, no queremos que nada se meta con nuestros hijos, no queremos que nada les falte. Los hacemos dóciles y por momentos idiotas. Por eso me gusta tanto esta película, porque muestra que mientras más queremos evitar las fallas, peores resultados se obtienen. Evan es la muestra de lo que digo. ¿En qué momento se resuelve? Cuando él permite que algo falte. Evan se la pasa queriendo tener a la chica, al amigo, a la madre sin cáncer y todos sus recuerdos, acumula más de 40 años de recuerdos y se empieza a formar un coágulo en su cerebro, tanto retiene. Pero todo se soluciona cuando suelta, deja ir, pierde a la chica y pierde los recuerdos, los quema. Sí, se la encuentra al final, pero la deja pasar. Cede, consciente a que no lo puede tener todo. Hay falta y con eso se puede vivir, y no solo eso, sino que se puede vivir mejor. ¡Qué locura! ¿Acaso lo habían pensado? Se puede vivir si algo hace falta. Durante la infancia, Evan Trevorn y sus amigos, Len Kagan, Kayleigh Miller y el hermano de Kayleigh, Tommy, vivieron muchos eventos traumáticos que causaban que Evan sufriera ocasionales lagunas mentales. Estos traumas incluyen haber sido obligado a mantener relaciones sexuales con Kayleigh para grabar una película casera de pornografía infantil por parte de George Miller, el padre de Kayleigh y Tommy. Ser casi estrangulado hasta morir por Jason Trevorn, su padre institucionalizado, mientras lo visitaba en el manicomio, quien luego fue asesinado por los guardias para salvarlo. También el matar accidentalmente a una madre y su bebé mientras jugaban con dinamita con sus amigos. Y ver a su perro, Croquette, quemado vivo por Tommy, quien se había vuelto un chico inestable y violento como consecuencia de verse incapaz de proteger a Kayleigh de los constantes abusos de su padre. Como parte de la terapia recomendada por su médico, Evan comienza un diario de vida para documentar sus recuerdos y sus lagunas. Algún tiempo después, se muda del pueblo junto a su madre prometiendo a Kayleigh, de quien estaba profundamente enamorado, volver por ella. Con el paso de los años Evan olvida su promesa y entra en la universidad como un prometedor estudiante de medicina. Un día, mientras entretiene a una chica en su dormitorio de la universidad, descubre que cuando lee su diario puede viajar en el tiempo haciendo que su mente posea su cuerpo en el momento descrito allí y rehacer su pasado. Esto significa un tremendo sufrimiento para él, ya que cada vez que modifica el pasado sufre brutales ataques cuando su cerebro siente cómo se reescribe la realidad y los recuerdos de la nueva línea temporal son almacenados en su memoria junto a los anteriores. Estos viajes en el tiempo explican además las lagunas que experimentó, ya que son los momentos en que su yo adulto ocupó su cuerpo. Cuando Kayleigh, traumatizada, se suicida, Evan viaja al pasado y evita la filmación de la cinta pornográfica amenazando a George para que nunca la toque y en su lugar sea un padre más estricto con Tommy. Al volver al presente, la realidad se ha reescrito a una versión donde él y Kayleigh son una pareja feliz y popular en la universidad ya que ella creció sin traumas y decidió seguirlo cuando se mudó. Es en esta realidad donde Kayleigh le confiesa que durante el divorcio de sus padres en su infancia, pidió a la corte que ella y su hermano quedaran bajo la tutela de George en lugar de mudarse con su madre ya que se había enamorado a primera vista de Evan y deseaba conocerlo mejor. George, acatando las amenazas de Evan, descargó sus frustraciones con Tommy, quien creció y se volvió aún más desquiciado al punto de terminar internado. Tommy finalmente escapa y ataca a Evan, quien lo mata en un ataque de ira y es sentenciado a prisión. Allí, logra viajar en el tiempo intentando evitar que Tommy mate a su perro, pero solo logra iniciar una pelea donde Kayleigh es desfigurada por su hermano y Lenny, quien era intimidado constantemente por Tommy, lo apuñala hasta la muerte tras tergiversar las instrucciones de Evan para salvar a Croquette. Evan despierta en una realidad donde Lenny ha sido confinado en un psiquiátrico y Kayleigh se ha convertido en una prostituta drogadicta. Tras ser sometido a exámenes médicos descubre que su cerebro se deteriora rápidamente ya que almacenar cada nueva versión de su vida lo somete a un severo desgaste.
Un médico le revela que su padre deliraba sobre tener la habilidad de viajar en el tiempo al mirar fotografías que le permitían saltar al pasado, lo que hizo que lo internaran. Esto lo hace deducir que su padre poseía el mismo poder, por lo cual viaja al día cuando lo visitó para pedirle consejo. Al entender que habla con una versión futura de su hijo, Jason le explica que también intentó mejorar el pasado, pero que debe dejar de viajar ya que cada cambio causa repercusiones inesperadas que empeoran todo. Evan se burla de él dejando en claro que seguirá viajando hasta obtener una vida perfecta, por lo que Jason intenta estrangularlo en un intento de evitar que siga trastocando la realidad, propiciando así su muerte. Luego, Evan viaja de regreso para evitar que la mujer y su hija mueran con la dinamita, pero él mismo termina siendo víctima de la explosión mientras que Tommy logra salvar a ambas. En la nueva realidad, Lenny y Kyle son una pareja feliz y Tommy, gracias al incidente, fue visto por todos como un héroe, lo que le ayudó a enmendar su vida, volviéndose una persona espiritual y bondadosa. Evan, en cambio, perdió ambos brazos y piernas mientras que su madre sufre cáncer terminal ya que se volvió una fumadora empedernida mientras lo cuidaba. Para salvar a su madre y a él mismo de tal destino, Evan regresa una vez más al día en que Josh los hace grabar la película pornográfica e intenta matarlo con la dinamita, pero durante el forcejeo accidentalmente mata a Kyle. Al despertar descubre que ha estado internado en un hospital psiquiátrico desde el incidente, por lo que en esta realidad nunca escribió sus diarios y su cerebro ha sufrido daños irreversibles debido a los rigores del viaje en el tiempo. Evan finalmente se resigna y acepta que él y sus amigos nunca tendrán un buen futuro mientras siga alterando el pasado. Nunca hasta ahora habíamos estado tan cerca de Star Trek y el impresionante teletransportador que permitía a la tripulación de la nave Enterprise desmaterializarse en un punto y reaparecer instantáneamente en otro. Un equipo mixto de investigadores de las universidades de Purdue, en Estados Unidos, y Tsinghua, en China, ha elaborado, en efecto, el primer esquema realizado hasta ahora para teletransportar el estado cuántico interno, la memoria, de un microorganismo vivo a otro. La investigación constituye un espectacular avance en el camino, hoy propio de la ciencia ficción, del teletransporte de seres vivientes completos. Así sufriría tu cerebro si te teletransportases. Un equipo de neurocientíficos estudia las posibles respuestas del cerebro humano al teletransporte. Al no tener información del camino, el sistema de navegación cerebral tendría que hacer un esfuerzo extra para seguir funcionando. El teletransporte continúa siendo cosa de ciencia ficción, pero los científicos ya están estudiando sus posibles implicaciones en el cuerpo humano. Un grupo de investigadores de la Universidad de California han observado la reacción que tendría nuestro cerebro ante un cambio brusco de posición que no le permitiera recoger datos espaciales en el camino. Según explican en su artículo, publicado en Neuron, el sistema de navegación del cerebro retendría cierta información, incluso aunque no reciba datos del exterior. Y debido a este esfuerzo extra, acabaría agotado. No han podido basarse en ningún traslado real, pero han simulado el efecto mediante un modelo por ordenador. Cuando nos movemos en un espacio virtual, el cerebro se comporta de manera parecida a cuando lo hacemos en el mundo real. 3 pacientes con epilepsia participaron en el estudio, cada uno con una serie de electrodos implantados en el cerebro a causa de su condición médica. Los científicos pudieron así observar los cambios en las ondas cerebrales del hipocampo, una parte del cerebro, mientras experimentaban el teletransporte virtual. El cerebro continuaba con su actividad durante el proceso, lo que sugiere que el sistema que registra datos espaciales sigue funcionando aunque le falte información. Esto me recuerda el caso de Piano Man, misterioso caso del viajero del tiempo. Un astrónomo japonés llamado Koichiro Morita, de 57 años, es asesinado misteriosamente, según mencionan los medios oficiales en Chile y en el mundo. La versión no oficial, que circula por la web profunda, es que fue asesinado luego de compartir una imagen donde al aparecer confirma el primer viaje en el tiempo realizado por el CERN. Morita trabajaba hace 2 años en la sede de Santiago del Observatorio ALMA, ubicado en San Pedro de Atacama, y uno de los más grandes del mundo. El viajero sería un joven científico alemán, quien en 2012 logró desplazarse hacia el pasado, hacia el año 2005, apareciendo desorientado en una playa sin que nadie comprendiera qué hacía ahí. Desde hace más de un mes un hombre de unos 30 años de edad se encuentra en un hospital inglés y parece haber perdido la memoria. No habla y no se sabe quién es, solo se sabe que toca muy bien el piano y que probablemente es músico. El personal de la clínica lo llama Piano Man. El joven fue encontrado por la policía en estado de confusión y con la ropa totalmente mojada en la isla Sheppey el pasado mes de abril.
El periódico inglés The Guardian ha decidido publicar su historia y su foto esperando que alguien le reconozca. Cuando fue hallado caminaba por la orilla del mar y llevaba una chaqueta negra, un pantalón elegante y una corbata. Los policías intentaron averiguar su identidad y si era alguien caído en el mar y llegado allí nadando, pero el hombre no llevaba documentación y no contestaba a las preguntas de los agentes. Asustado y confuso, fue llevado al Medway Maritime Hospital, donde los médicos lo encontraron en buen estado físico, pero no mental. Cuando ha llegado al hospital de la ciudad, no reaccionaba a ningún estímulo. Después de unos días desde su rescate, un médico decidió darle un papel y un lápiz para analizar su reacción y el joven ha dibujado un piano de cola. El doctor lo ha acompañado al piano de la capilla y él ha empezado a tocar el instrumento. Al cabo de unos días fue trasladado al hospital de Dartford, donde tiene la posibilidad de tocar cuando quiere. Toca divinamente y todo el mundo disfruta de su música. Pero no sabemos nada sobre él, dado que continúa sin hablar, ha declarado el director del departamento psiquiátrico del hospital. Los médicos han reconocido que cuando Piano Man empieza a tocar parece que los síntomas de su enfermedad desaparezcan. Los empleados del centro sanitario cuentan que se sienta delante del piano y toca durante horas sin descanso. A menudo interpreta el Lago de los Cines de Tchaikovsky u otras melodías desconocidas que probablemente ha compuesto él, que recuerdan la obra del compositor italiano Ludovico Einaudi. Los médicos destacan que la música puede jugar un papel muy importante en la recuperación del joven. De hecho, muchos terapeutas la utilizan para ayudar a los pacientes que sufren de amnesia a afrontar el acontecimiento traumático que les condujo a la pérdida de memoria. Muestra signos de estrés y es probable que haya sufrido un fuerte trauma. Está muy asustado, solo delante del piano vuelve a vivir, ha explicado el asistente social que sigue al joven. Los servicios sanitarios y sociales ingleses esperan que la publicación de su historia pueda servir para que alguien le reconozca y se resuelva el misterio del hombre piano. En fin amigos de Supercrack Estrella, deja tu comentario.